y vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que vimos la clase pasada. Ahí estamos. Bueno, pues bien, buenas tardes a todos. Empezamos a ver lo que son los diferentes materiales. En este caso empezamos por lo que es la materia como está compuesta de átomos, y a su vez los átomos están compuestos de protones y neutrones y electrones. Aquí nosotros nos enfocamos a la parte de lo que son el átomo de cobre, que es el que utiliza para conductores, el cual tiene un electrón en su capa más externa, en la capa de valencia. Bien. También revisamos, en este caso, en la tabla periódica, de acuerdo al número que está clasificado, representa el número de electrones que se encuentran en su capa más externa o su capa de valencia. Y observamos que los que están en el grupo 4 son los considerados como semiconductores, como es carbono, silicio y germanio. También revisamos lo que son algunas propiedades que tienen los diferentes materiales, como son los conductores, los aislantes y los semiconductores. En este caso vimos que los aislantes pues, eran materiales como el hule, plástico, vidrio, la mica y el cuarzo, y los cuales tenían una alta resistencia, una alta resistividad y no permitían el paso o el flujo de la corriente eléctrica. Mientras que los conductores era todo lo opuesto, tenían una alta conductividad y una baja resistividad y permitían el paso de la corriente eléctrica a través de ellos, como son el cobre, la plata, el oro y el aluminio, siendo el cobre el más usado para realizar los conductores y destinándose la plata para algunos contactos especiales y así el oro para lo que son los contactos dentro de lo que son los alambres de oro dentro de lo que son los circuitos integrados. Y quedamos que los semiconductores tienen propiedades eléctricas intermedias entre conductor y aislante. Limpiamos un poquito. Bien, empezamos a ver que los semiconductores los ubicamos, los semiconductores están en el grupo 4, como decimos, carbono, silicio, germanio y antimonio. Y nosotros, esos son los que somos semiconductores naturales, pero podemos formar lo que son semiconductores compuestos. Ajá. Entonces, esto en lugar de puro vamos a decir que son semiconductores naturales, ¿no? Carbono, silicio, germanio. Y podemos construir lo que son semiconductores compuestos si unimos el grupo 3 con el grupo 5, y así nos dan combinaciones, por ejemplo, como arseniuro de galio, nitruro de galio, fosfuro de indio, con propiedades eléctricas distintas. Algunos son fotoluminiscentes, es decir, pueden emitir luz y se utilizan para fabricar lo que son los LEDs. Algunos otros semiconductores se pueden formar con combinaciones del grupo 2 y el grupo 6, por ejemplo, selenio de zinc, teluro de cadmio, etc. Okay. Vamos a brincarnos un poquito esto. Bueno, hablábamos de los semiconductores naturales que tienen 4 electrones en su capa más externa o su capa de valencia, a través de los cuales se van a enlazar entre ellos. Por ejemplo, el átomo de silicio tiene 14 electrones y 4 en su capa de valencia. El germanio tiene 32 electrones y 4 electrones en su capa de valencia. Al momento en que se enlazan los semiconductores, van a compartir esos electrones a través de lo que se llama un enlace de tipo covalente, donde se están compartiendo los electrones y se hacen estables los enlaces para formar una estructura que vamos a llamar estructura cristalina. Aquí puede verse cómo estos electrones se están compartiendo, se están formando enlaces con los átomos de silicio que están vecinos y se forman esos enlaces covalentes. También se puede formar lo que son esos enlaces de tipo covalente con elementos del grupo 3 y el grupo 5, como el arseniuro de galio, GaAs significa arseniuro de galio, y están formándose los enlaces covalentes, como puede verse aquí, ¿no? Estos que están en azul, se ve cómo están formando el enlace covalente. Bien. Tenemos esto. Y aquí tenemos la estructura que se llama estructura de diamante, que es la que forma precisamente los semiconductores, llámese el carbono, llámese el silicio, el germanio, son la estructura de diamante. Generalmente lo conocen como una piedra preciosa una vez que es pulida, sobre todo lo que son las estructuras cristalinas de carbono. Precisamente, pues esto es el diamante justamente.
Decíamos que a temperatura de 0 grados Kelvin menos 273 grados, todos los electrones están estables, están formándose los enlaces. Si aumentamos la temperatura, estos enlaces se empiezan a romper y quedan electrones libres. Bien. Entonces, cuando un enlace se rompe, sale el electrón y queda flotando, digamos, entre la estructura cristalina, y al momento que sale, queda liberando, dejando un espacio o un hueco. Ese hueco se va a considerar una carga positiva, mientras que el electrón, como sabemos, es una carga negativa. Y aquí vamos a empezar a ver lo que se llama la teoría de bandas de energía, donde al momento que el electrón que se encuentra en la capa de valencia gana cierta energía, es capaz de pasar a la banda de conducción, donde ya puede ser considerado como un portador libre que puede conducir electricidad a través de él, ¿no? O más bien él se convierte en un portador de carga que genera electricidad. Puede ser por diferentes medios, por energía calorífica o calor, puede ser por luminosidad y bueno, algún otro fenómeno por ahí. Entonces tenemos el efecto de liberar un electrón, pasar del electrón de la capa de valencia a la de conducción y convertirse en un portador de carga libre. Esto es lo que se conoce la teoría de bandas, donde ustedes ven las bandas de energía para cada material. Por ejemplo, para el caso del aislante, la banda de conducción, la banda de valencia está muy alejada, está en una distancia del orden de 3 a 6 electronvoltios, mientras que para el caso de los conductores están traslapados. En el caso de los semiconductores, tenemos que estaría a la mitad aproximadamente, alrededor de unos 3 electronvoltios. Bueno, cabe hacer mención que en el caso de las bandas está idealizado, es una estructura idealizada porque realmente se verían como una serie de montañas o de, ¿cómo se llama? De máximos y mínimos se vería toda la estructura, una estructura ya real, pero esa es una idealización. Bueno, estas son las energías que se requieren para pasar de la banda de conducción a la banda de valencia para diferentes materiales semiconductores. Obviamente, esa temperatura a 0 grados Kelvin y a 300 Kelvin, que es la temperatura ambiente, que son aproximadamente 27 grados centígrados, ¿no? Son los valores que se requieren. Vamos a aplicarnos esto. Y bueno, aquí tenemos la forma en que se desplazan los electrones a través de la estructura cristalina. Mientras que un electrón, por ejemplo, se está desplazando de un enlace a otro de derecha a izquierda, el hueco se está desplazando en sentido opuesto. Llamamos también lo que se llama un semiconductor intrínseco al material que es por 100% puro, ¿no? Entonces, decíamos que aunque el semiconductor tiene propiedades intermedias entre conductor y aislante, si estamos hablando de semiconductor puro, se pudiera considerar como un aislante en este momento. Esto. Aquí está la estructura de diamante que comentábamos, la estructura cristalina y algunas estructuras que se forman, por ejemplo, para el caso de la estructura de diamante y para la estructura formada por el arsenio de galio, que le conocen como la estructura sin blenda. Las estructuras son igualitas, solo que en el caso de la estructura de diamante son puros átomos iguales, mientras en el caso de la sin blenda son combinaciones de átomos de galio y de arsénico, perdón. Se forman estructuras, se forman especie de rombos y también de hexágonos, si se ve, depende de la cara. Y bueno, aquí teníamos lo que comentábamos de las bandas de energía. Y prácticamente ya estamos llegando a lo que nos quedamos la clase pasada, que es precisamente, decíamos que un semiconductor pudo, aunque tiene propiedades intermedias entre conductor y aislante, se le puede considerar como un aislante. Tiene igual número de electrones que igual número de huecos. Ahora, si nosotros a un semiconductor puro le empezamos a agregar átomos de impurezas de ciertos materiales, por ejemplo, del grupo 3 o del grupo 5, nosotros vamos a cambiar su conductividad y su resistividad. Podemos hacerlos más conductivos o menos conductivos. Y estas impurezas es lo que se conoce como el dopado o el doping, para que este semiconductor se vuelva un tipo de material tipo P o tipo N, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, las impurezas que se le van a agregar, en el caso del silicio, sería átomos, por ejemplo, de boro o de fósforo.
boro es del grupo 3, fósforo del grupo 5. Hay diferentes procesos tecnológicos para realizar este método de agregar impurezas. Uno es por difusión y otro se llama implantación iónica. Y aquí podemos observar qué sucede al momento que un grupo de átomos de silicio le agregamos un átomo de arsénico. Si observan, formamos los 4 enlaces covalentes, 1, 2, 3, 4, y observamos que le está sobrando un electrón. Entonces, este material, al momento que le agregamos átomos de arsénico, lo estamos enriqueciendo con una cantidad de electrones. Obviamente, entre mayor densidad de impureza le agreguemos, mayor cantidad de electrones libres tendremos. Entonces, a este material que tenemos un exceso de electrones le vamos a llamar material tipo N. Entonces, la concentración de electrones o de huecos se puede ser incrementada por la adición controlada de ciertas impurezas a un semiconductor puro. Y aquí, como mencionamos, un semiconductor tipo N se crea al momento de agregar impurezas del grupo 5, tales como el fósforo o el arsénico. Estas impurezas se le llaman impurezas donadoras, debido a que dona un electrón, que es libre de moverse. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ahora agregamos átomos de impurezas, pero del grupo número 3? En este caso, el grupo 3 tiene solamente 3 electrones en su capa de valencia. Entonces, solamente podría formar 3 enlaces covalentes, nos estaría haciendo falta 1. Entonces, ahí tendríamos una deficiencia de electrones. O, si lo vemos del otro lado, un exceso de huecos. Entonces, por eso ese material que tiene exceso de huecos se le va a conocer como material tipo P. Entonces, el tipo P lo relacionamos con una gran cantidad de huecos y el tipo N con una gran cantidad de electrones. ¿Y qué materiales nos permiten hacer esta combinación? Pues al agregarle boro o aluminio al silicio. El átomo de boro pertenece al grupo 3 y por lo tanto estaría haciéndole falta un hueco o bien estaría aceptando un electrón de la estructura cristalina. Es decir, que átomo de boro donaría un hueco y por lo tanto se le llama impureza aceptora. No sé si alcancen a ver aquí, déjenme ver, electrón libre. Bueno, esta es una combinación de antimonio. Es tipo N porque tiene un electrón en exceso. Aquí está con el fósforo, también es otro material tipo N. Material tipo N. Aquí puede verse el átomo de fósforo rodeado de átomos de silicio, tiene un electrón más. Seguramente este pertenece al grupo 5, por eso es un electrón, es una impureza donadora que nos entrega electrones libres. Entonces es un material tipo N. Aquí tenemos ahora sí el boro, el cual tiene 3 electrones en su capa de valencia, formando 3 enlaces covalentes, 1, 2, 3, y en este caso para formar el otro enlace le faltaría un electrón. Por lo tanto, son impurezas aceptoras y lo que diríamos es que tiene exceso de huecos, por lo cual se forma un material tipo P. Aquí podemos observar en otra figura cómo ocurre que un átomo de boro rodeado de átomos de silicio le falta un electrón, en este caso se forma un hueco y ese hueco va a ser llenado por otro electrón de la estructura cristalina, es decir, va a romper un enlace de otra parte para traerlo aquí. Entonces ese hueco se va a poder mover libre por toda la estructura cristalina. ¿Qué pasa cuando en el momento que nosotros agregamos una gran cantidad de átomos de arsénico, hacemos que la resistividad del material disminuya o la resistencia del material se haga más baja o el material se vuelve más conductivo, es decir, tiene más portadores de carga? Acuérdense que en el caso de los semiconductores tenemos portadores de carga que son electrones y también portadores de carga que son huecos, a diferencia de los metales que solamente existe el electrón como portador de carga. Entonces, agregando átomos de impureza, nosotros podemos controlar que el material semiconductor se vuelva más conductivo, es decir, disminuya su resistencia y poder
utilizarlo para construir lo que se llaman los dispositivos electrónicos. Bien. Y lo podemos, digamos que moderar la cantidad para alcanzar un cierto valor de resistivo del material. ¿Qué más? Aquí está. Aquí tenemos un material tipo N que tiene una gran concentración de electrones. Entonces, al momento que le conectamos una batería, podemos arrastrar esos electrones para formar corrientes eléctricas, ¿no? Corriente eléctrica de electrones. Esto es lo que está externamente, sería una batería y un alambre, el cual está atrayendo los electrones, ¿no? Para formar una corriente electrónica. Aquí, a diferencia de lo que hemos visto en circuitos eléctricos, donde tenemos que la corriente convencional va de positivo a negativo, aquí lo que estamos viendo es la corriente real o corriente electrónica, por eso es que la ven con la flecha al revés. Esa es la razón. Bien, no sé si hasta el momento hay alguna pregunta antes de seguir avanzando. Hicimos un recordatorio rápido de muchas cosas, pero también empezamos a ver cosas nuevas. ¿Alguna pregunta, por favor? Yo sí tengo una pregunta. Adelante. Y por ejemplo, la presencia de bastantes huecos en un material, ¿la podemos asociar también a una buena conductividad o sería todo lo contrario? Tienes razón, el material se vuelve más conductivo entre más portadores de carga libre tenga. Ya sean electrones o huecos, se vuelve más conductivo, es decir, disminuye su resistencia. Estás en lo correcto. Ahora, la ventaja es que después esos materiales los vamos a combinar para fabricar lo que se llaman uniones PN, que van a dar origen a construir dispositivos electrónicos, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Más o menos si les va quedando claros. Dijo que al dopar un material, controlamos las propiedades eléctricas del material. Entonces podemos hacerlo a conveniencia, ¿verdad? Así es como se hace realmente. Obviamente que están hablando de grandes cantidades de átomos que se le van a agregar y va a estar controlado. Son del orden, por ejemplo, de 10 a la 13, 10 a la 15 átomos de impurezas que se van a agregar por centímetro cúbicos. Una gran cantidad. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces continuaríamos. Vamos. Aquí podemos ver el material, que fue un material tipo P, que tiene un exceso de átomos de impurezas del grupo 3, que está formando una gran cantidad de huecos. Entonces aquí vemos cómo la corriente electrónica se está moviendo. Pero hay una cuestión bien interesante, que solamente los electrones son los que están saliendo del material a través del conductor, porque el conductor solamente puede conducir electrones. Mientras que en el caso de los huecos es donde se están yendo de un lado para otro y se están aniquilando al momento de combinarse con un electrón. Entonces, al momento que jalamos un electrón a la salida, por ejemplo, del lado derecho, jalamos un electrón, dejamos un hueco y el hueco se va a mover hacia el lado opuesto. Jalamos otro electrón para acá y el hueco se va a mover para el otro lado y así vamos a estar extrayendo electrones, dejando huecos que se van a ir desplazando del lado opuesto. Entonces, dentro del semiconductor solamente se van a mover los huecos, mientras que en el conductor solamente se van a mover los electrones. Ahora, en resumen de todo esto, tenemos que, entonces, un semiconductor en estado puro, es un material que se le puede considerar, es un material intrínseco, es un material semiconductor intrínseco y se puede considerar como un excelente aislante. Ahora, cuando un material semiconductor se le agregan impurezas, ya sea para convertirlo en material tipo P o tipo N, se convierte en un material que se llama extrínseco y cambiamos sus propiedades eléctricas. De ser un aislante se convierte prácticamente en un conductor, en una especie de conductor. ¿Qué más? Bueno, entonces, en conclusión dijimos que un material semiconductor tipo N, vamos a agregar átomos de impurezas del grupo 5 para tener un exceso de electrones, a los cuales vamos a llamar portadores mayoritarios. En el caso del material semiconductor tipo P,
a un átomo de silicio, a un grupo, a un material tipo, perdón, a un material de silicio puro, le vamos a agregar átomos de impurezas del grupo 3, y entonces vamos a formar una gran cantidad de exceso de huecos. Esos huecos van a ser lo que se consideran los portadores mayoritarios. A mayor dopado tenemos mayor conductividad y menor es la resistividad que presenta el material. Y mediante el control de dopado del silicio, el material semiconductor puede ser hecho más conductivo tanto como sea deseado. Bien. Si gustan leer, pueden tomar como referencia estos libros: Boyle-Stad-Naselski, Floyd, Principios de Electrónica de Maldino, y bueno, algo un poquito más sofisticado, Física de Semiconductores de McKelvey y Física de Semiconductores de C, japonesito, de Pearson, ambos. Eso sería la parte de esta clase. Vamos a continuar con la siguiente unidad. Creo que todavía tenemos algunos minutos antes de que se nos corte la llamada de Zoom. ¿Qué hora tienes por ahí, Ángel? No. 11:30, estamos viendo el tiempo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente unidad, que es el diodo y aplicaciones. Aquí está. Aquí. Ahí se lo visualizan todos. Sí, profesor. Sí, profesor. Correcto. Bueno, vamos a ver ahora cómo construimos lo que son los dispositivos electrónicos o dispositivos semiconductores. Y vamos a empezar por lo que es el diodo. Vamos a ver lo que son los diodos rectificadores y multiplicadores, rectificador media onda, onda completa, multiplicadores de voltaje, cómo se construye una fuente de alimentación de corriente directa, cómo funciona un diodo Zener y cómo se utiliza para formar un regulador sencillo, y veremos algunas variantes de los diodos semiconductores. Bueno, como antecedente del diodo, el primer diodo que se fabricó era un bulbito o válvulas de tubos de vacío. Este fue desarrollado en 1904 por John Ambrose Fleming, y en este caso era un tubo al vacío. Algunos tenían algunos gases y eran de una lámpara de tipo incandescente. Aquí abajo vamos a ver el símbolo que vamos a utilizar para un diodo, que lo vamos a retomar más adelante. Es una flecha con una barrita. Ajá, la flecha está apuntando hacia la barrita. A uno se le va a conocer como ánodo, la parte positiva, y al otro como el cátodo. Ajá. Entonces, el símbolo de un diodo es una flecha con una barrita. Y puede ser lleno o vacío, depende cómo se esté considerando el diodo, si es diodo ideal o diodo real. Lo vamos a retomar un poco más adelante. Vamos a brincarnos un poquito esto de la historia y vamos a avanzar. Bien, aquí tenemos la representación de lo que es un diodo. Decíamos que es una flecha con una barrita, y vemos que tiene una polaridad positiva en la parte del ánodo y una parte negativa en la parte del cátodo. Esto es lo que se conoce como cuando el diodo está polarizado en forma directa. Ahora, un diodo se va a comportar como si fuera un switch. Si está polarizado en directa, es un switch cerrado. Si el diodo se polariza al revés, el negativo para acá, el positivo para acá, se invierten las polaridades, hacemos que este switch se convierta en un switch abierto, ¿no? Entonces, en polaridad directa es un switch cerrado, en polaridad inversa es un switch abierto, y lo veríamos de forma ideal como esto. Toda la corriente va a fluir cuando el switch esté cerrado, toda la corriente se bloquea cuando el switch esté abierto. Esto es el diodo ideal, por eso lo ven que está así dibujado en vacío el símbolo. Bien, ahora bien, nosotros al momento que le agregamos una polaridad al diodo, por ejemplo aquí más 10 volts, y tenemos una resistencia 1 kilo ohm,
al momento que el diodo está polarizado en forma directa, se diría que este diodo dejará pasar toda la corriente. ¿Ah? Entonces el voltaje serían 10, entre un K serían 10 miliamperes lo que estaría fluyendo, ¿verdad? Considerando que el diodo es ideal. Después vamos a ver por qué no va a ser ideal. Entonces, entre sus extremos, ahorita no está fijando ningún potencial entre sus extremos. Si el diodo nosotros lo polarizamos en inversa, ahora el negativo en el ánodo y el positivo en el cátodo, entonces el diodo estará polarizado en inversa. Entonces decíamos que es un switch abierto, por lo tanto, como el circuito está abierto, no hay corriente. Entonces la corriente va a ser 0. Y el voltaje que está aplicado entre las terminales del diodo es 10 volts. Está polarizado en inversa. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Todavía no? La polarización la determina la corriente, la polarización del diodo. La polarización la determina la batería que estás aplicando a los extremos del circuito. Si te fijas aquí, tienes una batería de más 10 volts. Déjame ver si puedo dibujar aquí algo para poner otro color para que se vea. A ver, azul. Mira, tú observas aquí, tienes una batería de 10 volts. ¿No? Aquí. La cual va a estar conectada al mismo nodo que es el nodo de tierra. ¿No? Aquí está más 10 voltios. Entonces, esto te va a determinar, si tú sigues el positivo, va a estar el positivo aquí, ¿verdad? Y aquí va a estar el positivo. Ajá. Por eso es que el diodo está polarizado en directa. Este es el ánodo y este es el cátodo. Y al revés, si observas, aquí te quedaría positivo aquí, negativo acá. Entonces, el ánodo es este y este es el cátodo. Ya entendí. Por lo tanto, ese diodo está polarizado en inversa. ¿Sí? Entonces, lo que termina la polaridad es la batería que está aplicada a través del circuito. Bueno, vamos a borrar esto y vamos a continuar. Déjame ver, quedó esto. Lo pongo aquí. Vamos. Bien. Ahora vamos a ver cómo se crea un diodo semiconductor. Bien. Un diodo semiconductor se va a crear al momento de unir un material tipo N, que ya vimos cómo se crea, con un material tipo P. Vamos a unirlo así físicamente. Aquí está tu material tipo N, que es rico en electrones, y un material tipo P rico en huecos. Aquí puede verse el dadito que forma el material tipo P con el tipo N. Esto es un diodo, más aparte, bueno, algunos contactos que se llaman contactos ómicos que se conectan a los extremos. Entonces, se fijan, mientras que uno tiene una gran cantidad de electrones, otro una gran cantidad de huecos, va a ocurrir un proceso que se llama un proceso de avalancha, donde se van a mover los electrones de un lado y los huecos para el otro lado. Aquí está. Vamos antes de poner la condición de equilibrio. Aquí está. Bueno, entonces imagínense que ustedes tienen una gran cantidad de huecos aquí en el lado P y una gran cantidad de electrones del lado N. Entonces, como uno tiene exceso de portadores y el otro deficiencia de esos mismos, se van a desplazar. Los electrones se van a desplazar hacia el lado P y los huecos se van a desplazar hacia el lado N, ¿no? Y entonces lo que va a pasar es que en este espacio se va a crear una región de cargas, que es una región de agotamiento donde no hay portadores de carga, solamente hay puros iones. En el lado P van a quedar puros iones negativos y en el lado N puros iones positivos. Entonces se llama una región de agotamiento de vaciamiento donde no hay portadores de carga. Aquí podemos observarla. Ahora, entonces esta región va a crear lo que se conoce como una barrera de potencial. Esta barrera de potencial no va a permitir el paso ni de los electrones ni de los huecos ya. Pero en el momento que nosotros aplicamos una polaridad, por ejemplo, polaridad en directa, positivo en el ánodo,
negativo en el cátodo, va a hacer que fluya una corriente electrónica y el cual empuje a los huecos para que puedan brincar hacia el lado N y los electrones hacia el lado P, para que se empiece a establecer una corriente. Pero para que esto ocurra tiene que vencerse un potencial interno que tiene. Entonces, cuando nosotros trabajamos con un diodo real, tenemos que requiere un cierto voltaje para poder conducir corriente. Generalmente los diodos de silicio es alrededor de 0.7 volts. Entonces, cuando aplicamos un voltaje superior a esos 0.7, vamos a ir incrementando la cantidad de corriente que fluye por el diodo. Entonces, si es 0.7, 0.8, 0.9, 0.1, 2, 3 volts, vamos a aumentar la cantidad de corriente que fluye por el diodo en polarización directa. Ajá. Entonces, aquí tenemos un símbolo de un diodo, pero un diodo real que está completamente lleno. ¿No? Está todo lleno, ¿no? A diferencia del otro que estaba solamente vacío el símbolo del diodo. Ahora, ¿qué pasa cuando el diodo está polarizado en inversa? Entonces, ocurre que esta barrera de potencial que está internamente va a crecer esta región de vaciamiento y va a haber una barrera mucho más alta a los electrones y los huecos y no van a poder brincar de un lado a otro. Hagan de cuenta que tuvieron una barda que si está polarizada en directa, la barda se hace chiquita, pero esa barda, si se está polarizada en inversa, se hace más alta, entonces los electrones y los huecos pueden brincar de un lado a otro. Por lo tanto, el diodo no conduce y está en polarización inversa y se considera un switch abierto, mientras que en polarización directa es un switch cerrado. Pero en un diodo real va a haber un voltaje entre sus extremos, que es el voltaje necesario para poder hacerlo conducir, que en el caso del silicio es de 0.7 volts. Y en inversa, pues va a ser un voltaje muy alto, porque es el voltaje de la batería, el que no va a estar fluyendo. Entonces aquí tenemos un diodo polarizado en forma directa, el positivo en el lado, negativo en el cátodo. Tenemos la corriente, que es corriente forward, que es en sentido directo. Y en polarización inversa, sería, como lo vemos aquí, la corriente cero. Esto es, acuérdense que también tiene una condición hasta cierto punto un poquito ideal. Realmente, si hay una pequeña corriente de fuga que pasa, pero es del orden de unos nanoamperes, o sea, una corriente súper pequeñita, esto se puede considerar despreciable. Si estamos trabajando corrientes en los semiconductores del orden de miliamperes o amperes, en algunos casos pueden ser cientos de amperes, depende del diodo. Entonces, las corrientes de unos cuantos picoamperes o nanoamperes se consideran despreciables. Bueno, antes de seguir pasando a lo siguiente, ¿hay alguna pregunta? Nos quedan todavía 4 minutitos. ¿Hay alguna diferencia entre el símbolo rellenado, o bueno, todo negro, y el que no? El que no está relleno. Ajá, lo que comentábamos, si está vacío se considera un diodo ideal, entonces quiere decir que no fija ningún voltaje entre sus terminales. Si estamos hablando del símbolo rellenado, así como quiere decir que es un diodo real, por lo tanto, al momento que el diodo conduce, fija un voltaje mínimo entre sus terminales, que para el caso del diodo de silicio es de 0.7 volts. Esa sería la diferencia principal. Ok, gracias. ¿Alguien más? Entonces, ¿sí queda claro lo que es polarización directa y polarización inversa del diodo? ¿Sí queda claro, seguros? Bueno. Adelante, ¿alguien más? ¿Hay algún límite para que el diodo no deje pasar la corriente cuando está polarizada en inversa? O sea, ¿debe haber algún rango que no debamos superar? Efectivamente, cuando nosotros ya trabajamos, vamos a ver un poquito más adelante, algún diodo real, vamos a ver que tiene un límite de voltaje, pero en polarización inversa. También todas las hojas de especificaciones manejan cuánta corriente máxima puede soportar y también por ende cuánto voltaje máximo puede soportar para esa corriente. Entonces la hoja de especificación nos va a decir cuánta corriente máxima soporta con qué voltaje, tanto en directa como en inversa. Y si se rebasan esas especificaciones es donde ocurre el daño del dispositivo. Pero lo vamos a ver, si me esperan unos minutos más, en algunas diapositivas más adelante vamos a ver lo que son características de un diodo real. ¿Alguien más? Yo, no,
No, yo sé algo de, creo que de diodos, o no sé de cuál sea, Ajá. donde cuando es un N y un P, se le pone algo en medio. ¿Qué son los transistores, no? Bueno, mira, ahorita estamos hablando de dispositivos que están formados ¿no? por dos capas, una material tipo N y otro tipo P, por lo tanto se forman diodos. Si tú, como tú comentas, si metes otra capa más de material tipo N o material tipo P formando un sándwich, entonces construye lo que se llama un transistor de tipo bipolar. Y así podemos agregar más capas para formar dispositivos más complejos, como son los tiristores, que son de 4 capas. Y bueno, cada tiristor tiene un nombre distinto, que ya en su momento pues, trataremos de, al menos por lo menos de manera general, cómo se forman esos dispositivos con las capas que se van agregando. Pero casi sería la parte final del curso. ¿Vale? Digamos que un diodo rectificador se forma al momento que nosotros unimos un material tipo P con un tipo N, le agregamos los contactos únicos a los extremos y nuestros alambres. Ya tenemos un diodo real. Nosotros lo podemos polarizar en directa o en inversa, de acuerdo al voltaje que le apliquemos, ya sea en el ánodo o en el cátodo. Si es positivo en el ánodo y negativo en el cátodo, lo tenemos polarizado en forma directa y permite fluir la corriente como si fuera un switch cerrado. También hay que mencionar que el diodo en polarización directa va a fijar un potencial entre sus extremos, que es un voltaje pequeño. Al revés, en su caso, cuando el diodo está polarizado en polarización inversa, negativo en el ánodo, positivo en el cátodo, vamos a tener la polarización inversa y por lo tanto se va a comportar como un switch abierto y la corriente va a ser cero. Bueno, ahora vamos a ver el comportamiento que tiene un diodo. Mencionábamos que el diodo va a tener un comportamiento de tipo exponencial, es decir, va a haber un valor, una E a un valor, el cual ese valor se va a acrecentar mucho la corriente respecto al voltaje aplicado en un extremo, conforme el voltaje rebase el voltaje digamos, de umbral de diodo, que para el caso del silicio es alrededor de 0.7 volts, no sé si alcancen a ver aquí abajo en la parte inferior, tiene un voltaje de 0.7 volts para el caso del diodo, produce una gran corriente. Mientras tanto, a voltajes menores, la corriente es muy pequeñita, casi despreciable. Esto es en polarización directa. Mientras que pasa en polarización inversa, les decía que idealmente es un switch abierto, pero realmente sí hay una pequeña corriente que se llama corriente de fuga, que fluye en polarización inversa. Esas corrientes son del orden de picoamperes. Miren, ahí pueden ver, para este diodo que se está planteando, tiene corriente de alrededor de unos menos 50 picoamperes. Es una corriente muy pequeñita, comparado con las corrientes de miliamperes que tenemos aquí, que son del orden de 6, 7 hasta 20 miliamperes. Y en caso de algunos diodos de tipo industrial, manejan corrientes hasta de 100 amperes. Entonces, esas corrientes de picoamperes realmente son despreciables. Entonces, de aquí, de esta curva característica que observamos, es exponencial y observamos que existe un voltaje que va a fijar entre sus terminales de alrededor de 0.7 volts. Para el caso del diodo. Bueno, ese comportamiento exponencial está representado por la ecuación de su desarrollo, que es William Shockley. William Shockley creó esta ecuación y dice que la corriente del diodo es igual a la corriente de saturación inversa o corriente de fuga, que multiplica a la exponencial del voltaje del diodo entre un factor n, depende del material, el voltaje térmico, que para efectos es 26 milivolts a temperatura ambiente, voltaje térmico, menos 1. Entonces, con esta ecuación nosotros vamos a representar el comportamiento del diodo. Esta ecuación se utiliza mucho, sobre todo cuando estamos hablando de voltajes pequeñitos, cercanos al voltaje de conducción del diodo, voltaje de umbral. Ya para propósitos prácticos, vamos a utilizar este otro modelo que es mucho más simplificado y que nos va a permitir realizar los cálculos más ágiles, sobre todo cuando trabajamos en corriente directa. Entonces nos quedamos que esta es la ecuación de Shockley, la ecuación del diodo, donde I es la corriente de saturación inversa, BD es el voltaje de polarización en directa del diodo, o en inversa también, N es el factor de idealidad, y puede tomar valores entre 1 y 2. Si es para diodo de silicio se considera N igual a 1. BT es el voltaje térmico, que les decía condiciones de temperatura ambiente son alrededor de 26 milivolts.
K es la constante de Boltzmann, que es 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin. T es la temperatura absoluta en grados de Kelvin, que es 273 más la temperatura ambiente. Y Q es la carga del electrón, 1.6 por 10 a la menos 9 coulombs. ¿Ok? Bien. Comentábamos que el diodo, cuando se polariza en forma directa, fija un voltaje entre sus terminales dependiendo del material. A ese voltaje se le conoce como un voltaje de umbral o un voltaje K. Esto es en inglés de knee, de rodilla, pero vamos a llamarle voltaje de umbral, ¿no? En el cual el diodo empieza a conducir. Entonces, para el caso del silicio decíamos que es de 0.7 volts. Si estamos hablando de un diodo que es construido con germanio, es de 0.3 volts. Y si hablamos de un diodo que está fabricado con arcillo de galio, es de 1.2 volts. Para que esto lo recuerden, por favor. El que más vamos a utilizar es el diodo de silicio de 0.7 volts. Pero bueno, pudiera haber algunos ejercicios, algunas cosas donde trabajemos con este tipo de diodos. Estos diodos de arcillo de galio son de alta conmutación. También existen otros diodos que son fotoluminiscentes, como son los LEDs, que van a tener voltajes distintos. Algunos pueden tener voltajes de 2 volts, 3 volts, hasta casi 4 volts, casi ahí. Los LEDs que fijan entre los tómetros es una especie de diodo, nada más que ese diodo emite luz. Bueno, ¿qué otra cosa más? Tenemos entonces que nuestro voltaje de umbral del diodo, para el silicio decíamos que es de 0.3, aquí está marcado, para el del silicio de 0.3, para el germanio de 0.3, para el silicio de 0.7, arsenio de galio de 1.2 volts. Y aquí están las corrientes de fuga. Por ejemplo, para el caso del silicio, las corrientes de fuga en polarización inversa son alrededor de 10 picoamperes. Para el arsenio de galio está alrededor de 1 picoampere. Y para el germanio está alrededor de esa es una corriente mucho más grande de fuga, de 1 microampere. Entonces, por eso es que casi los dispositivos, es cuando se fabrican los diodos, son de silicio o de arsenio de galio, por las corrientes de fuga más pequeñitas. Bien. Aquí tenemos los efectos de la temperatura. Si trabajamos a temperatura ambiente no hay problema, pero ¿qué pasa si la temperatura empieza a aumentar? Por ejemplo, estamos a 25 grados y aumenta la temperatura en un ambiente, en una fundición hasta 125 grados. ¿Qué va a pasar con nuestra curva característica? Bueno, pues se va a desplazar hacia la izquierda, quiere decir que el diodo empieza a conducir con un voltaje de conducción menor. Por ejemplo, aquí sería alrededor de unos 3.4 volts aproximadamente. Y también su corriente de fuga aumentaría a temperaturas altas. Y lo opuesto, si nosotros estuviéramos trabajando en lugares donde sea, por ejemplo, el Polo Norte, en Siberia, en temperaturas muy, muy bajas, por ejemplo, de menos 75 grados centígrados, la curva característica del diodo se va a desplazar hacia la derecha, es decir, se va a tardar un poquito más en conducir. Por ejemplo, aquí estaría usando casi de 1 volt o un poquito más de 1 volt para que empiece a conducir el diodo. Mientras que en polarización inversa, la corriente de fuga es todavía más pequeñita todavía, ¿no? 0.01 picoampere, ¿no? Es una corriente muy bajita. Y bueno, esta es la razón con la cual con la variación que se tiene con respecto a la temperatura por cada grado centígrado es de 1.5 milivolts. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, muchachos. ¿Alguien? Entonces, ¿sí afecta la temperatura entonces en los diodos? ¿Cómo está esto? Sí, lo que comentábamos. Si el diodo donde está trabajando en el ambiente aumenta mucho la temperatura, yo os ponía el caso de la fundición, el diodo empieza a conducir antes, ¿no? Y su corriente de fuga se incrementa. Y en su caso, si estamos trabajando en un ambiente extremadamente frío en países donde las temperaturas son muy bajas, pues el diodo se tarda más en empezar a conducir, pero también su corriente de fuga es más pequeñita, ¿no? Ese es el efecto neto que se tiene. ¿Y qué es eso de fuga? ¿A qué se refiere cuando se de fuga? Es una corriente de fuga. Cuando polarizamos al diodo en inversa, idealmente no deberíamos tener ninguna corriente, ¿verdad? Debería ser cero, pero realmente sí existe esa pequeña corriente. Por eso se le llama corriente de fuga, porque no debería existir, pero bueno, sí se nos está fugando una pequeña corriente que en los diodos es muy pequeñita, del orden de picoamperes.
Y ya por los efectos de temperatura se puede hacer que sea más alta o más baja. Y también depende del material. Esa sería la respuesta. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. También les recomiendo, a la vez que ustedes están viendo las presentaciones que les estoy haciendo, pudieran ustedes revisar el capítulo respectivo de los diodos. Ahorita pueden revisar el capítulo respectivo de lo que son los semiconductores. Y el siguiente capítulo debe ser los capítulos entre el 1 y el 3, lo que es el diodo rectificador y el diodo de unión, que es lo mismo. Si son tan amables. Y vamos a continuar con la presentación. Bueno, aquí está la misma imagen un poquito amplificada de cómo ocurre el desplazamiento de la curva a razón de 2.5 milivolts por grado centígrado que se incrementa o disminuye. Vamos a ver el modelo completo de lo que sería un diodo. Bueno, dijimos que el diodo, si se polariza en forma directa, tenemos un potencial de conducción, el cual fija entre sus extremos, o un voltaje K, pero se representa con voltaje D. También que internamente el diodo va a tener una resistencia que vamos a llamar R'D. Es una resistencia pequeñita en polarización directa, es decir, que apenas va a caerse unas fracciones de volt aquí en el diodo. Muchas veces esta resistencia interna no se considera y se hacen los cálculos así y no influye mucho al momento de calcular la corriente. Pero esta resistencia, cuando está polarizada en inversa, sí se incrementa dramáticamente, o sea, es una resistencia muy grande, casi del orden de megaohms o mayor, por la cual la corriente que puede fluir es extremadamente pequeña, que es la corriente de fuga. Aquí está el diodo en polarización inversa. Ya no tenemos el potencial de conducción en directa, solamente tenemos la resistencia R' mayúscula en inversa, que es una resistencia muy grande. Entonces, para que nosotros pudiéramos calcular cuál sería la corriente en un circuito, tendríamos que considerar ambas cosas, el voltaje de 0.7 que se fija en el caso del diodo, más la corriente en inversa por la resistencia que presenta el diodo, en este caso en polarización directa. Y eso sería nuestra ecuación para calcular la corriente. Ahora, toda esta ecuación se simplifica, solamente la dejamos únicamente considerando el voltaje que fija entre sus terminales de 0.7 para el caso del silicio, y ya nos olvidamos de todo lo demás. Solamente son para cosas muy, muy pequeñitas o muy puntuales, utilizaremos esta ecuación. Para cosas reales en la que ustedes van a calcular corrientes en un circuito, vamos a utilizar el 0.7 volts para el diodo de silicio y ya nos olvidamos de todo lo demás. Bueno, esta es una representación de lo que se conoce como la recta de carga del diodo, donde tenemos la curva característica y el voltaje al cual está aplicado entre sus extremos el diodo, el voltaje máximo que será, perdón, la fuente de alimentación, y la corriente máxima que se puede tener al dividir el voltaje entre la resistencia. Y esta recta se construye de esa manera al momento que se genera con la ecuación de Shockley de esta curva, y en el punto donde se cruza se va a generar lo que se llama el punto de trabajo o punto de operación, que se conoce como punto Q o punto quiescente, de ahí viene el quiescent en inglés. Entonces, esto es lo que nos da el punto de operación. Casi no vamos a utilizar este punto de operación, nosotros vamos a calcular utilizando el voltaje del diodo en que fijen sus terminales para hacer cálculos. Aquí tenemos una representación de esto mismo. Y queremos obtener la corriente que hay en este circuito. Tenemos un voltaje de 2 volts. Tenemos nuestro diodo real, que fija entre los terminales 0.7. Si no dice nada, es un diodo real, así como está relleno. Es un diodo de silicio. Entonces tenemos el voltaje menos 0.7 sobre la resistencia de carga de 100 ohms, nos va a dar 13 miliamperes. Esta ecuación la podemos obtener también si aplicamos el ley de los voltajes a través de esta trayectoria cerrada. Sería menos 2 más el voltaje de codo de 0.7 más sería la intensidad por la resistencia RL. Despejando ahí nos da esta ecuación. Podemos obtenerla fácilmente. Y nos da los 13 miliamperes. Aquí dijimos que el voltaje de conducción del diodo es de 0.7 volts. Entonces, esos serían los 13 miliamperes. Ahora, aquí con esto podemos construir la recta de carga, donde para el voltaje cero la corriente ID sería 20 miliamperes y el voltaje de la fuente de alimentación sería los 2 volts
con esto cruzando la recta y formando la ecuación de Schottky con esos valores, vamos a llegar a este punto que es el punto de operación, y eso nos daría los 0.7 volts que hay entre el diodo y los 13 miliamperes que hay en la corriente. Ese es un ejercicio muy, muy sencillo. Tenemos más ejercicios. Déjenme ver por qué les traigo otro. No sé si gusten copiar el pequeño ejercicio que tenemos de aquí de calcular la corriente en este diodo. Si gustan tomar nota en su cuaderno, sería de utilidad, ¿no? Por favor. Nada más sería que tomara nota del circuito con el diodo de arriba y la operación para obtener la corriente. Les comentaba que estas diapositivas pueden ustedes descargarlas de lo que es el Dropbox. Ya a todos les compartí esas carpetas donde está justamente las diapositivas, están los libros en formato PDF para que puedan irlos revisando al mismo tiempo que se van viendo la clase. Y también puedan resolver unos ejercicios que vienen ahí. Yo creo que más tardecito les hago llegar la lista de ejercicios correspondientes al primer parcial para que a su vez ustedes los vayan resolviendo y vayan quedando listos para la primera evaluación. Más adelante vamos a hacer también una práctica de laboratorio utilizando los simuladores. Y bueno, no sé si hasta aquí al momento hay una pregunta que haya quedado pendiente de alguno de ustedes, por favor. ¿Qué simulador vamos a ocupar? Bueno, podemos utilizar el Multisim, podemos utilizar déjenme ver qué otro está, el Proteus, o pueden utilizar el ORCAD, no hay ningún problema. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Listos, muchachos? Profesor, una pregunta. Adelante. La corriente que se calcula de 13 miliamperes, ¿es la corriente que hay en el diodo o en el circuito? Bueno, partamos del origen del problema. Si tú observas, los elementos están conectados. ¿Cómo están conectados todos los elementos? En serie. En serie. ¿Recuerdas el concepto de serie? En un circuito en serie, ¿cómo es la corriente? Es la misma para todos los elementos. Exactamente, esa sería tu respuesta. Entonces, si todos los elementos están en serie, la corriente va a ser la misma que hay en la fuente, en el diodo y en la resistencia. Aquí lo que va a cambiar es el voltaje entre cada elemento. En la fuente de voltaje tendremos los 2 volts, ¿verdad? Porque es la que se va a distribuir entre todos los demás elementos. ¿Cuánto dijimos que se cae en el diodo o fija el diodo entre sus terminales? 0.7, ¿verdad? 0.7, así es. Ahora, ¿cuántos volts habría en la resistencia? Sería la corriente por la resistencia, ¿no? Esa es una forma. La otra, si tú tienes 2 volts y le estás restando 0.7, ¿cuánto te queda? 1.3. Entonces, eso es lo que vas a tener en tu resistencia de carga, 1.3 volts. Y si haces la operación de multiplicar esta corriente por la resistencia, te va a dar ese 1.3 volts. Ah, ok. Muchísimas gracias, profesor. ¿No? ¿De qué? ¿De qué? ¿Listos, muchachos? ¿Seguimos avanzando? Bueno. Aquí tenemos en la representación física de lo que es un diodo, ya en forma práctica, un diodo comercial. Los diodos que vamos a trabajar, por ejemplo, para nuestras prácticas, son los diodos que son la serie 1N4000, que va del 4001 al 4007. Esa es la forma física, como lo van a ver, como un pequeño cilindro negro con una franja color aluminio o color gris. Y la parte oscura nos va a representar el ánodo, la parte plateada nos va a representar el cátodo. Y así es como nosotros vamos a conectar el diodo para que definamos si se conecta en polarización directa o en polarización inversa. Esto que vemos aquí es lo que se llama el datasheet o hoja de especificaciones. Entonces con ello vamos a ver qué características tiene y cuánto nos puede soportar un diodo de este tipo. Entonces aquí tenemos para diferentes tipos de diodos, del 4001 al 4007, el voltaje que soporta el diodo en polarización inversa. Ajá.
Por ejemplo, para el 4001 soporta 50 volts máximo en polarización inversa. Quiere decir que si rebasamos ese voltaje, lo más seguro es que ese diodo se nos va a dañar. Por el caso contrario, el diodo, vamos a ver otro, el 4004, soporta un voltaje máximo de 400 volts en polarización inversa. Entonces, cualquier voltaje abajo de esto en polarización inversa no le va a pasar nada. Pero en cuanto rebasamos los 400 volts, el diodo se va a dañar y ya no va a servir. Ahora, ¿cuál es la corriente máxima que soporta este diodo en polarización directa? Aquí nos va a decir que la corriente que podemos manejar máxima es de 1 ampere, de acuerdo a la relación voltaje y resistencia y corriente, bueno, ley de Ohm. Vamos a saber cuál es el voltaje máximo que podríamos obtener para una corriente de 1 ampere. Entonces, ahí estaría el voltaje máximo en polarización directa, con relación a esta corriente de 1 ampere. Y bueno, algunos otros parámetros más, ¿no?, que tenemos ahí. Algunos coeficientes de temperatura, desde menos 55 a 175 grados. La disipación máxima de potencia de este diodo es de 3 watts. Es decir, que de igual manera, si nosotros rebasamos la disipación de potencia de 3 watts, también el diodo se nos puede quemar. Y bueno, según esta hoja característica nos dice que su voltaje que fija el diodo en polarización directa es alrededor de 1.1 volt. Bueno, habría que checarlo porque puede ser que varíe un poquito, ¿no? Pero es lo que está diciendo, que para un diodo de 1N4000, en lugar de ser 0.7, aquí nos está diciendo que maneja un voltaje de conducción de 1.1. Y también tiene una capacitancia de 15 picofarads. Aquí tiene la corriente en inversa que maneja, que puede variar desde 5 hasta 500 microamperes. Pero depende de la temperatura. A temperatura ambiente son 5 microamperes. A temperatura de 100 grados maneja hasta 500 microamperes. Pues esas son las hojas características, los datos de la hoja característica del diodo. Profe, entonces con estos datos de la hoja del datasheet podríamos obtener el voltaje y la corriente de reversa para poder obtener la resistencia a la cual hay que, la resistencia que se forma cuando está a la inversa el diodo. Bueno, en la hoja de especificaciones, ahorita solamente puse un segmento. Esos datos deben estar en la hoja de especificaciones. Y bueno, sí se podría hacer el cálculo por ahí haciendo algunos cuantos malabares. Con el álgebra podríamos obtenerla, pero sí viene especificado en la hoja de especificaciones de cuál es ese valor de resistivo. Eso es en caso de un diseño extremadamente preciso. Pero para lo que nosotros necesitamos, realmente no necesitamos tantos datos. Con saber el voltaje que fija en forma directa y no rebasar sus especificaciones, pues ya estamos del otro lado. A lo mejor podemos dejar un margen de un 50%, ¿no?, por cualquier cosa en un diseño. Pero más adelante vamos a retomar estos puntos. Por favor. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Aquí tenemos otro diodo. Voltaje en inversa de 1000 volts. Ven en línea 4007. La corriente máxima que soporta es 1 ampere. El voltaje fija entre los terminales es 1 volt. La corriente en inversa es 50 nanoamperes. Y bueno, aquí tenemos algunos otros tipos de diodos, los cuales, de acuerdo a sus dimensiones, entre más grande sea, pues mayor corriente soporta, mayor potencia. Tenemos por aquí el 0A95, es un diodo de germanio, 1N4148, un diodo de silicio, un diodo de mayor corriente que soporta un diodo de silicio, el BY251, y así también tenemos el BY229 de silicio. Entre más grande sea la estructura, mayor corriente soporta el diodo. Y tenemos diodos industriales que vemos en la parte inferior, que son como en forma de un tornillo. Estos diodos pueden soportar del orden de 30 hasta 50 amperes. Los que vemos aquí abajo. Y tenemos otros diodos en la parte inferior que son como un tornillo, como un cordel de alambre, con una terminal que se puede atornillar. Esos diodos son de tipo industrial, que pueden soportar alrededor de unos 200 amperes hasta 500 amperes, más o menos, dependiendo de la dimensión. Entonces, tenemos diodos de diferentes tipos. Por ahí se ven unos diodos chiquitos que parecen diodos tipo Zener, que están aquí abajo, pero bueno, más adelante los vamos a retomar. En cuestiones, por ejemplo, de los que están estudiando la carrera de, ¿cómo se llama?, de sistemas automotrices, van a utilizar algunos diodos que son como el tipo que vemos aquí en el centro, que son alrededor de unos 20-25 amperes, que los conectan
al salir del alternador para generar corriente directa y alimentar la batería y seguirla cargando. De hecho, en los que ustedes tienen sus vehículos, pues van a ver que existe este puente rectificador del alternador para cargar la batería constantemente y no se desgaste su batería. Entonces, esos son los diferentes tipos de diodos que ustedes se van a encontrar en el mercado y vienen clasificados de acuerdo a una clave. Ahora, si ustedes miden su diodo con el multímetro, van a ver que tiene una función, tiene el apagado y aquí tiene la función para diodo. Entonces, conectan sus terminales, que es el común, que es el negro, y el rojo, que va a la parte donde dice volts, ohms, y la función de diodo. Y ustedes van a ver que al momento de conectarlo, van a poder determinar el voltaje de conducción del diodo, que para este caso fue de 0.7. Si ustedes lo polarizan en inversa, se va a comportar como un switch abierto, por lo tanto, se va a dar como registro open load, es decir, circuito abierto. Para que hagan la prueba de un diodo, si tienen la posibilidad o tienen la oportunidad de tener en su casa un multímetro si tienen la posibilidad de comprar un multímetro, que sería bueno que lo utilizaran para las futuras prácticas que se desarrollen y al momento de armar circuitos puedan probar todos sus elementos, sería bueno que tuvieran esta herramienta, un multímetro, y bueno, algunos componentes como son diodos, resistencias, transistores y bueno, algunas otras cosas más. No sé si tengan preguntas hasta aquí, muchachos. ¿Preguntas? ¿No? Los diodos entonces están hechos de un material N y 1P. ¿Hay diferencias si yo digo que es NP o PN? No, no hay ninguna diferencia. Solamente es como inviertas el orden. Ok. La parte P sería la parte del ánodo y la parte N sería la parte del cátodo. Ok, gracias. Adelante, muchachos. ¿Alguna otra pregunta, no? Bueno, si no tienen preguntas, entonces continuamos. Algunas veces puede ser que un diodo al momento de hacer la prueba nos marque abierto de los dos lados, quiere decir que el diodo está dañado, ¿no? O también puede ser que nos marque cortocircuito, que el diodo se dañó por alguna circunstancia y nos marque cero. Entonces, estos son ejemplos de diodos que están dañados. Bueno, vamos a ver algunos ejercicios de diodos. Ejercicios con diodos. Déjenme abrir una presentación de algunos ejemplos que tengo aquí. Voy a dejar de compartir esta diapositiva y vamos a abrir un ejercicio para minimizar esto. Tenemos entonces que tenemos un circuito de una batería de 10 volts, nuestro diodo, nuestra resistencia de 1 kilo ohm, y vamos a calcular la corriente que existe en este circuito, considerando que el diodo tiene un voltaje de umbral, un voltaje K de 0.7 volts. Bueno, esto es parecido al ejemplo que vimos en las diapositivas. Veamos que aquí está desglosado en forma aplicando lo que es la ley de los voltajes de Kirchhoff. Entonces, si aplicamos la ley de los voltajes de Kirchhoff aquí en el lazo, nos quedaría que esta corriente estaría consideramos la corriente, acuérdense cuál es la corriente, corriente convencional que va de positivo a negativo, así también el diodo, la flecha que está en el diodo nos va a indicar para dónde va la corriente, para dónde gira, ¿verdad? Entonces nos va a indicar que gira de positivo a negativo. Ahí está. Entonces aplicamos la ley de los voltajes, nos quedaría, entraría por el signo menos, sería menos 10, luego más el voltaje de codo, el signo positivo, más el voltaje que hay en la resistencia, que es I por RL, igual a 0. De aquí sabemos que el voltaje de codo, si es un diodo de silicio de 0.7, le ponemos el 0.7. Aquí la corriente la que vamos a encontrar, la resistencia es de 1K. Hacemos el despeje y nos va a quedar 10 menos 0.7, o sea, nos queda 9.3. Entre la resistencia de 1K nos va a dar una corriente de 9.3 miliamperes. Esa es la corriente que hay en el lazo y es la corriente que hay en cada elemento del circuito. Aquí tenemos no sé si tengan dudas del ejemplo 1, eso se los voy a hacer llegar para que ustedes puedan pasarlo a su cuaderno.
¿Alguna pregunta del ejemplo 1? Que es muy parecido al que ya vimos, ¿no? No, profe. Bueno, vamos a ver un ejemplo 2. Calcular la potencia disipada por un diodo 1N4001 cuando la corriente a través de él es de 1 ampere y la tensión en el diodo es de 0.93 volts. Ese sería su voltaje de conducción, según en la hoja de especificaciones, ¿no? Entonces tenemos que la potencia es voltaje por corriente, la potencia en el diodo sería voltaje del diodo por la corriente del diodo. Tenemos que el voltaje del diodo es de 0.93 y la corriente que está a través del circuito es de 1 ampere. Entonces la potencia de disipación sería de 0.93 watts. Ese es otro ejemplito para que ustedes puedan verlo. Si gustan, tenemos que quedar unos minutos si gustan copiar el ejercicio 1 y también lo vayan haciendo en su cuaderno. Son tan amables. Te los voy a dejar un par de minutos. Y en la siguiente clase vamos a hacer más ejercicios con diodos. O miren, nos quedan 6 minutos. Mejor vamos a hacer una cosa mejor antes de seguir avanzando. Vamos a pasar a ver los otros ejemplos y luego se los envío para que ustedes los pasen a su cuaderno. Déjenme abrir de una vez el otro ejemplo. A ver si no se alcanza a ver. ¿Se alcanza a distinguir el otro ejemplo? El ejemplo número, bueno, que aparece como número 2. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, sí, lo vemos. Miren, este otro ejemplo tiene una, tiene otra connotación porque estamos combinando un diodo de silicio con un diodo LED rojo. ¿Ah? Y vamos igual a hacer el cálculo de la corriente. Aparentemente pareciera un circuito más complejo, pero no es un circuito de un solo lazo. Solamente tenemos una batería de 12 volts en el cual el positivo está aplicado acá y el negativo está conectado a tierra. Entonces, acostúmbrese a manejar ese tipo de notaciones. Cuando vean un voltaje con un signo positivo, quiere decir que el positivo está conectado aquí y el otro terminal está conectado a tierra. Vamos a determinar la corriente y el voltaje que hay en la resistencia. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a aplicar igual ley de los voltajes de Kirchhoff a través de ese lazo. Voy a volver a pintar la batería de 12 volts. Aquí está representada ya, el positivo aquí, y el negativo está conectado a tierra. Entonces, si aplico ley de los voltajes, nos quedaría menos 12 más el voltaje de umbral o de conducción 1, más el voltaje de conducción 2, que es el voltaje del diodo LED, y más el voltaje que hay en la resistencia, que es la intensidad por la resistencia. Esta resistencia de 0.68 K. Pues aquí está la ecuación, menos 12, más voltaje de conducción del diodo de silicio, voltaje de conducción del diodo LED, más la corriente por la resistencia. Y aquí voy a despejarlo. Hay que tomar en cuenta que para el caso de un diodo LED es alrededor de 1.8 volts, dependiendo del modelo. Ese es su voltaje de conducción. Entonces, despejando la corriente ahí, nos queda 12 volts menos 0.7 menos 1.8. Entre 0.68 nos va a quedar 9.5 entre 0.68. La corriente nos viene dando de 13.97 miliamperes. Ahora, el voltaje que está en la resistencia de carga es la corriente que obtuvimos por estar en serie por la resistencia. Entonces nos queda 13.97 por 0.68 K, nos queda 9.5 volts. ¿No? Esa sería la corriente calculada. Y en este caso, pues como el diodo está polarizado en directo el de silicio, va a conducir la corriente. El LED está polarizado en directo también, se va a encender. Y la corriente que estamos manejando es una corriente pequeñita de 13 miliamperes, que es suficiente para encender un LED sin que llegue a encender demasiado que se sobrecaliente. Y bueno, este voltaje que estamos monitoreando aquí, que llamamos voltaje V0, voltaje de salida o voltaje output, es el que se encuentra en la resistencia, pero solamente estamos sensando el voltaje que hay en este punto. No quiere decir que le estemos alimentando, sino simplemente lo estamos monitoreando. Entonces yo les envío estos ejercicios. ¿Alguna pregunta, muchachos, de este ejercicio? ¿Preguntas? No, profe. Creo que no, ¿Sí profe. queda claro? No, profe, sí.
Estamos tratando de ocupar todo lo que ustedes han manejado de circuitos para calcular las corrientes. Y bueno, aquí acuérdense que lo que estamos haciendo es simplificando el modelo del diodo. Solamente estamos considerando el voltaje que fija entre sus terminales o voltaje de conducción, ¿no?, del diodo. Y de esa manera pues se hacen los análisis, los diseños de los circuitos electrónicos utilizando diodos de unión o en su caso diodos LEDs también. Un ejemplo muy ilustrativo. ¿Alguien más que tenga una pregunta? ¿No? Si no, pues, chat. Ok, si muchachos, si tienen alguna pregunta, igual puede ser por el chat. Les voy a hacer llegar estos ejercicios para que ustedes, si gustan, pasarlos a su cuaderno. Y también les voy a empezar a mandar la primera lista de ejercicios de lo que ustedes van a ir resolviendo previos al examen para que vayan trabajando sobre ellos. Esos son ejercicios de entrenamiento, ¿sale? Bien. Si no tienen más preguntas, ¿alguien más? Les doy las gracias por su atención y nos veríamos en la siguiente, que sería mañana. Quería ver si mañana no tienen ustedes ningún seminario, ¿no? Podríamos adelantar la clase a las 12, me parece, ¿no? Que tienen que no les pase. Déjame ver.